Ricardo, y qué gusto tenerte por acá. Estamos esperando un par de minuticos para iniciar a las y 5, si te parece bien. Claro que sí, lo que tú digas, está muy bien. Sí, y bueno, de nuevo, agradecerte pues aceptar la invitación a participar en este espacio. Bueno, por ahí veo a Felipe también. Para mí es un placer. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo vas? ¿Qué tal Bien, por allá? bien, ¿qué me cuentas? ¿Dónde andas? Estamos en Neiva. Oh, ¿ya acabaste tu doctorado en Guadalajara? Hace un año me titulé, hace enero, fui de los últimos en presentar la defensa presencial. No me digas, Sí, apenas. antes de que todo esto se viniera a pique, mejor dicho. No me digas, ¿y para Isabel cómo está? Muy bien, ya en un mes nace nuestro hijo, Qué ya. maravilla. Sí. Felicitaciones, qué buena Oye, noticia. gracias, gracias. Bueno, ya tendremos oportunidad de vernos. Sí, sí, claro. Por ahí te voy a escribir, ¿sabes qué? Porque voy a empezar lo de la convalidación del título. No sé si tú Ok, hiciste eso. sí, es un rollo, es un proceso que toma Entonces, tú tiempo. que ya pasaste por ese, te escribiré pidiéndote un par de consejos porque pues Claro que sí, con todo es gusto. un asunto que no ya el título está allá en México a propósito que me preguntaste, pero no he podido ir, o sea, salió hace 15 días, pero me acaban justo de escribir que no me lo permiten entregar a un tercero porque pues en México es prohibido ese tipo de cosas. Así es. Bueno, ahí te puedes apoyar mucho en Cristiano. De pronto ahí la cosa pueda fluir. Ya yo luego te doy mis tips. Vale, gracias. Vale, un Gracias, abrazo. Ricardo. Vale. Bueno, entonces si quieres, Johan, hacer la presentación, de nuevo, entonces bienvenido, Ricardo, te presento a Johan, que es la persona pues que va a estar acá moderando pues todo el espacio. Ok, yo. Listo, adelante. Ok, gracias Juanca. Primero que todo, pues volverte a saludar, Ricardo, es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros y pues antes de dar inicio a la videoconferencia, quería comentarte para ver si es posible, para el mes de mayo, mediados de mayo, por ahí como el 14 de mayo, estamos organizando también un conversatorio sobre el concepto de lo mental desde el Centro de Estudios para acá, para la universidad, y nos gustaría extenderte la invitación, si es posible, para que fueras uno de las personas que estuviera en ese conversatorio. No sé si te interese Absolutamente. bueno. Muchas gracias por la invitación. Con gusto acepto. ¿Qué honor? Ok, entonces desde el Centro de Estudios vamos a estar comunicándonos contigo a través de correo electrónico para finiquitar aquellos pequeños detalles que sean pertinentes para ese conversatorio. Vale, mil gracias. Claro que sí. Bueno, gracias a ti. Bueno, buenas tardes para todos. Soy Joan Andrei Torrado Barbosa y en esta ocasión los estaré acompañando como moderador de la videoconferencia. Soy estudiante de psicología de la UNAD y coordinador y miembro activo del centro, vicecoordinador y miembro activo del Centro de Estudios Universitarios de Psicología. Desde el Centro de Estudios del Programa de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, les damos la bienvenida a esta videoconferencia del espacio que hemos denominado Psicología para Todos. Este espacio es un formato de divulgación a través de plataformas virtuales que permitirá a un profesional de la psicología socializar algún tema de interés para la comunidad académica. Para este encuentro contamos con la participación del doctor Ricardo Pérez, quien nos presentará Caos conceptual en la psicología. No estamos hablando de lo mismo. Ricardo Pérez Almonacid es psicólogo y magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en ciencias del comportamiento de la Universidad de Guadalajara, México. Cursó una especialización en métodos estadísticos de la Universidad Veracruzana. En esta misma universidad fue director del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimientos y Aprendizaje Humano, así como coordinador del doctorado en Ciencia del Comportamiento. Adelantó estudios de filosofía en la Universidad de Saskatchewan, Canadá. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Antioquia en Colombia y coordinador del Laboratorio de Psicología Experimental.
Sus intereses teóricos giran alrededor de la filosofía e historia de la psicología como disciplina. Sus intereses experimentales se vinculan a la exploración de una aproximación no mediacional de los diversos fenómenos de interés psicológico, especialmente los relacionados con la conducta humana compleja. Antes de dar inicio a la videoconferencia y en conformidad a los lineamientos de la UNAD para el uso de estos espacios digitales y tratamiento de información personal, a continuación daremos lectura de las normas de la videoconferencia y de habeas data. Por respeto a la videoconferencia y la importancia de la actividad, agradecemos desactivar la videocámara y poner sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones durante la conferencia y evitar la saturación de la red. Durante los espacios destinados a preguntas, se responderán a aquellas que el tiempo y la pertinencia lo permitan. Las inquietudes serán recibidas únicamente por el chat y se harán al finalizar la presentación del expositor. Basado en lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales y dadas las circunstancias de emergencias sanitarias debido al COVID-19, se informa que durante la ejecución del presente evento se realizará la grabación de la videoconferencia por miembros de la institución, las cuales serán publicadas en nuestro canal de YouTube, Facebook y otros medios institucionales y externos, con la finalidad de facilitar el acceso posterior a quienes por impedimentos de conectividad no hayan podido asistir en simultáneo, así como para su consulta como material de estudio. Por esta razón, la universidad le solicita su autorización para llevar a cabo la grabación y publicación de la videoconferencia, con la única finalidad de guardar memorias del evento y realizar la difusión del mismo. La autorización se entenderá como otorgada con su permanencia en la videoconferencia. El doctor Ricardo Pérez tendrá un tiempo establecido de 40 minutos para su exposición. Posteriormente se abrirá un espacio de 10 a 15 minutos para intervención de los asistentes a través de preguntas o comentarios. Bueno, doctor, sin más preámbulos, sáquenos un poquito de este embrollo del caos conceptual que tenemos en la psicología. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan enorme! Voy a compartir entonces la pantalla. Aquí está. Entonces, creo que todo, ¿verdad? Todo es pantalla. Sí, perfecto. Muy bien. Muchachos, muchas gracias de nuevo por invitarme a este espacio. Para mí es un placer enorme estar con ustedes. Básicamente, cuando Juan Carlos me hizo la invitación de participar en este evento que ustedes están organizando, me pareció interesante. Básicamente la idea era hablar sobre algún proyecto de investigación en el que yo esté implicado. Y yo desarrollo dos tipos de investigación, una de corte experimental y otra de corte teórico. En particular, de corte teórico, me interesa mucho lo que tiene que ver con la filosofía y la historia de la psicología, la disciplina como ciencia, los tipos de teorías, de explicaciones, de modelos que utiliza la psicología como disciplina científica. Y en ese contexto, en alguna ocasión, el profesor Germán Gutiérrez de la Universidad Nacional me invitó a hacer una reflexión sobre la integración teórica en psicología. Ustedes saben que en general la psicología es una disciplina que ha sido caótica conceptualmente. Eso lo ha reconocido todo el mundo. Es una disciplina que no tiene consenso respecto a sus fundamentos epistemológicos y por tanto pareciera que lo que fundamentalmente nos une a todos los psicólogos es el nombre, pero no necesariamente ciertos criterios, digamos, consensuados respecto de lo que somos, lo que hacemos, cómo tenemos que hacer, lo que se espera que hagamos, etc. De alguna manera, la psicología avanza un poco por cierta inercia institucional y por cierta inercia en las prácticas científicas y burocráticas de los países en los que estamos y de la comunidad científica en general, pero no tenemos esta identidad unificada sobre lo que hacemos. Entonces, cuando el profesor Germán me invitó a hacer este capítulo que salió publicado hace un par de años, ya les voy a mostrar dónde, lo primero que tuve que pensar fue
qué era aquello que teníamos que integrar. La pregunta ¿es posible integrar teóricamente la psicología? Y decía, pero ¿qué es lo que tenemos que integrar? Porque ustedes van a conocer seguramente en su carrera, o ya muchos colegas lo saben, hay muchas propuestas llamadas de unificación de la psicología, y lo que intentan hacer son como metadiscursos que articulan los enfoques tradicionalmente conocidos así como el psicoanálisis y el conductismo, etcétera, en un solo esquema. Pero a mí me parecía que esa alternativa era un poco infértil, porque suponía aceptar de principio que, en efecto, el psicoanálisis, el conductismo, etcétera, eran los elementos que teníamos que integrar. Es decir, puede ser que esos eran discursos más bien que respondían a cosas distintas, a preguntas distintas, y por tanto no me dejé llevar para responder a esa pregunta por los enfoques tradicionales, sino por otras preguntas más básicas. Entonces, lo que yo les quiero compartir hoy es un poco los principales elementos de esa reflexión que me llevaron a proponer un trabajo de clasificación epistemológica de la psicología que les quiero compartir hoy, y que es un proceso, es un trabajo que sigue en desarrollo, es un trabajo que tiene implicaciones interesantes para lo que sería la filosofía de la psicología como disciplina. Entonces, quiero compartirles, diseñé una presentación un poco pensando en estudiantes, era mi auditorio target cuando lo presentaba, pero obviamente va a tener implicaciones también para el trabajo de mis colegas. Entonces, bueno, acá tenemos caos conceptual en psicología, no estamos hablando de lo mismo, eso es lo que yo concluyo, y por tanto, cuando hablamos de psicología, no estamos realmente usando el mismo lenguaje. Acá en la izquierda ustedes ven la Torre de Babel, que ustedes recuerdan esa historia bíblica en la que había un grupo de personas que estaban hablando lenguas distintas y tenían que construir una misma torre, ¿no? Entonces el resultado fue catastrófico. Algo parecido, pienso yo, que puede estar pasando con la psicología. Es nuestra Torre de Babel. ¿Qué quise hacer inicialmente para mostrarles a ustedes el punto? En primera instancia, quise mostrarles algunos ejemplos de lo que circula con respecto a la psicología y a sus fundamentos en la red, en los programas de estudio, en los documentos oficiales, que es donde finalmente se hace la psicología, ¿no? Entonces, simplemente para mostrarles un par de ejemplos, extraje de este, que es ranking universitario mundial, salió del año pasado, para la psicología, año 2020, y seleccioné solamente la región de Latinoamérica, solo para acotar al máximo los ejemplos que yo quería mostrarles a ustedes. Ahí nos aparecen por lo menos 3 universidades en primer lugar: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo y la tercera. Bueno, nosotros estamos más bien lejos en este ranking, ¿no? Pero dije, bueno, pues creo que voy a tomar por lo menos las 2 primeras para mostrar el punto que quiero mostrar. Entonces acá extraje un apartado de qué significa ser psicólogo según la Pontificia Universidad Católica de Chile, y lo mismo para la Universidad Nacional Autónoma de México en su Facultad de Psicología, pero pudieron haber sido otras universidades. Estas son simplemente un criterio que me pareció pertinente para escoger lo que circula sobre qué significa ser psicólogo en las 2 universidades que tienen una mejor ubicación en el ranking latinoamericano de psicología. Entonces acá extraje, ustedes observan aquí la página de donde saqué este extracto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué significa ser psicólogo? Entonces, el psicólogo es un especialista. Ok, bien, es un especialista. Entonces, lo primero es que nuestra disciplina es una profesión. Es una especialización, perdón. De sólida y amplia formación científica, ok, en el conocimiento y metodología investigativa de la psicología, entendida como ciencia dedicada al estudio científico de la mente y la conducta. Entonces, ok, acá nos están diciendo que el psicólogo es una persona que se dedica con especialidad a una ciencia que se dedica al estudio científico, valga la redundancia, de la mente y la conducta. Ok. Entonces luego aparece, dice, tiene un campo múltiple de acción que involucra todas las dimensiones de la experiencia. Entonces ahí fíjense que comienzan a ver algunos juegos semánticos que son por lo menos interesantes. Y espérame, es una ciencia, pero es una ciencia que tiene campos de acción. Y ya cuando se pregunta qué significa que una ciencia tenga campos de acción,
se pregunta si ya se sigue hablando de la ciencia o de otra cosa, porque las ciencias tienen fundamentalmente un propósito comprensivo, no de intervención o de aplicación. Eso ya es tecnología, es otra cosa distinta. Pero acá dice que esa ciencia tiene un campo múltiple de acción que involucra todas las dimensiones de la experiencia. Pero la experiencia es una palabra nueva porque hasta ahora me habían dicho que era la mente y la conducta, entonces parecería que es una tercera cosa. La experiencia, a no ser que por experiencia se entienda la mente y la conducta, pero eso no queda claro. Y dice, por ejemplo, las dimensiones desde aquellas de orden biológico, pero ¿cómo puede ser desde orden biológico si la psicología no es biología? Si fuera biología, pues habría una sola carrera, ¿no? Pero está biología por un lado y por otro lado está psicología. Desde orden biológico a otras de orden social. Ok, entonces está lo biológico y está lo social, pero ¿qué es lo psicológico si lo psicológico solamente, si lo psicológico incluye las dimensiones de la experiencia de orden biológico y social? Entonces pareciera que aquí ya comienzo a confundirme, porque entiendo que una cosa son las ciencias biológicas, las ciencias sociales y la psicología, por lo menos porque tradicionalmente así son. Hay facultades distintas, hay revistas distintas, hay criterios distintos, hay aparatos distintos, medidas distintas, preguntas distintas, y por tanto pareciera que aquí comienza mi confusión. Y espérame, los psicólogos entonces damos cuenta del orden biológico. Eso no me suena raro, eso me suena raro. Y también del orden social, o sea, que hay algo propio de lo que es la psicología. Y luego entonces dice, a lo largo de todo el desarrollo, desde el nacimiento a la vejez. Ok, entonces ya me habla de un individuo. Dependiendo de su especialización, el psicólogo puede ejercer profesionalmente. O sea que, ok, esta especialización pareciera que es esta de acá, y habla del ejercicio de una profesión. Ok, entonces hay una diferencia entre ser ciencia y ser una profesión, y acá me están hablando de la profesión. No quedó claro ese puente, ¿no? En distintos campos, tales como la salud, el trabajo y la educación, entre otras, procurando asistir a sus diversas necesidades con la meta. Ok, o sea que hay una meta de la psicología, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Ok, pero si eso es así, entonces pareciera que un psicólogo que no trabaje con personas puede ser que no esté siendo considerado como parte de la disciplina, porque pareciera que la meta del psicólogo es mejorar la calidad de vida de las personas, pero está clarísimo que hay psicólogos que no trabajan con personas y no les interesa el comportamiento humano. Entonces, ¿dónde dejamos a estos psicólogos? Y también dice que no solamente es mejorar la calidad de vida, sino lograr el funcionamiento óptimo de los diferentes grupos y organizaciones. Ok, es el funcionamiento óptimo de diferentes grupos y organizaciones, pero me estaban hablando que la psicología tenía como el estudio científico de la mente y la conducta, que son fenómenos individuales. Entonces, ¿en qué momento aparecieron los grupos y las organizaciones como un objetivo del psicólogo? Asimismo, puede desarrollarse académicamente en diversas áreas del conocimiento humano, incluyendo las neurociencias. Ok, entonces la psicología podría ser incluso una neurociencia o ramas de las ciencias sociales. Es decir, al final no me queda claro cuando entiendo esto, cuando leo esto, qué significa ser psicólogo realmente. Pero quiero insistir en algo. Acá simplemente escogí la Pontificia Universidad Católica de Chile no porque en particular me interese lo que dice esta universidad, sino simplemente porque fue la primera que salió en un ranking de psicología de Latinoamérica, que pudo haber sido otro ranking, otra universidad, y pudo haber tomado otro ejemplo. Es decir, no es un problema solo de una universidad, es el asunto, nada más quiero mostrar que es el discurso que circula por los medios accesibles para todos sobre la psicología. A ver qué dice la segunda universidad en el ranking, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Dice, la psicología es la profesión. Ok, entonces fíjense, acá era una ciencia, acá es una profesión, pero aquí también hablaban de la profesión. Pareciera que hay dos cosas distintas. La psicología es la profesión en la que se identifican, o sea, ¿qué hace el profesional de la psicología? Lo que hace es, si tú eres psicólogo, haces esto. Identificas, valoras y propones alternativas de prevención y solución. O sea que parece que si yo soy psicólogo, debo tener una formación específica en prevenir y solucionar algo.
situaciones derivadas de la interacción entre individuos, grupos, instituciones y comunidades. Ok, es decir, que yo tendría que como psicólogo poder prevenir y solucionar problemas derivadas de la interacción entre instituciones y comunidades. Ok, pero wow, eso pareciera que se topa con lo que los científicos sociales tienen que hacer. ¿O será que la psicología es una ciencia social? ¿O hay alguna cosa que nos aleja o nos distingue de las ciencias sociales? Pero además, para el desarrollo del ser humano y la sociedad, ok, algo parecido a esto, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de las personas, acá es para el desarrollo del ser humano y la sociedad. Es decir, que no soy psicólogo si lo que yo hago y el objetivo de mi trabajo no propende por el desarrollo del ser humano y la sociedad. Ok, eso parece que es una restricción fuerte. Con una visión sólida, actualizada, plural y crítica acerca de los campos de conocimiento y la intervención profesional de la disciplina. Ah, ok, espérame, aquí me decían que era una profesión y acá me dicen que es una disciplina. Es decir, ¿será que es lo mismo decir que es una ciencia que es una disciplina? El egresado de psicología posee una concepción integral sobre los problemas y fenómenos psicológicos. ¿Qué será un problema psicológico? Es interesante porque no queda claro. Y fenómeno, parece que son dos cosas distintas. Una cosa son los problemas psicológicos y otros fenómenos psicológicos. Ok, esa distinción es nueva también. Además, revisa críticamente las diferentes aproximaciones teóricas de la psicología con la finalidad de seleccionar la metodología de trabajo adecuada para analizar e intervenir. Entonces, pareciera que aquí hay un énfasis fuerte en la intervención. No me dice mucho sobre qué es lo que estudia el psicólogo, sino el objetivo, que es básicamente saber analizar y prevenir situaciones conflictivas, parece, derivadas de las interacciones entre individuos, grupos, instituciones y comunidades. Ok, hay dos carreras distintas acá. Pero si yo me pongo a revisar las de la Nacional de Colombia, las de la de Antioquia, las de la Universidad Autónoma, las que ustedes quieran, se van a dar cuenta que en general se intersectan en algunas palabras, en algunas cosas, pero al final, si nos ponemos a analizar bien de qué estamos hablando, parece que no estamos hablando de lo mismo. Le voy a dar un ejemplo de una persona que no satisface esos criterios, que es muy conocido en la psicología experimental del aprendizaje, en particular del condicionamiento pavloviano. Es solo un ejemplo que se me vino a la cabeza para mostrar que esta persona parece que no cumple con estos criterios para ser psicólogo y sin embargo es uno de los psicólogos más reconocidos, más citados, más que más han aportado a la comprensión teórica de un fenómeno tradicionalmente de estudio psicológico como es el condicionamiento pavloviano. Robert Scorla fue un psicólogo norteamericano que murió hace un año, que hizo muchísimos experimentos y aportó un modelo teórico muy, muy relevante en algo que tiene que ver con la psicología, que es el condicionamiento pavloviano. Y publicó en revistas de psicología, sus experimentos son característicamente con individuos, haciendo mediciones de comportamiento, extrayendo un modelo que se aplica al comportamiento individual estrictamente hablando. Es decir, ese señor se la pasó haciendo experimentos con ratitas de laboratorio y haciendo modelos teóricos y realmente nada de su trabajo parece que tiene que ver ni con identificar, ni valorar, ni proponer alternativas de prevención y solución de problemas, ni tampoco parece que su trabajo tenía que ver con mejorar la calidad de vida de las personas y sin embargo es un psicólogo. Entonces, algo está pasando, ¿no? Es como que, ¿por qué pareciera que el discurso institucional va por un lado, pero la vida práctica y real de la psicología va por lados muy distintos? Pero bueno, veamos otro ejemplo de las cosas que me hacen pensar que estamos hablando de cosas diferentes y que revelan el mismo problema que les muestro. Me encontré, cuando busqué los enfoques de la psicología, que es una palabra muy común en nuestra tradición. ¿Cuáles son los enfoques? Ustedes también los pueden encontrar en sus carreras como los sistemas psicológicos, las teorías psicológicas, las tradiciones psicológicas. Bueno, es una palabra que tiene muchos matices, pero justamente es como tratando de sistematizar cuáles son esos enfoques, esas maneras de hacer psicología. Uno se encuentra con muchos textos. Escogí uno que me pareció muy representativo porque el título era justamente lo que estaba queriendo compartirles del profesor Rubén Ardila, que se llama Enfoques Conceptuales de la Psicología en Colombia, publicado en el 2012 en esta revista, la Revista Interamericana de Psicología.
Entonces, allí el profesor nos propone que son 5 especialmente los enfoques conceptuales de la psicología en Colombia. El psicoanálisis, el análisis del comportamiento, la psicología humanista, la psicología cognitiva y la psicología de la liberación. Es decir, que si alguien dice, ¿cómo se divide teóricamente la psicología en Colombia? Lo dice en 5 cajones, son estos, ¿no? Y por tanto, entonces, si tú eres psicólogo, tienes que ubicarte ahí. Tienes que decir, yo soy psicoanalista, yo soy analista del comportamiento, yo soy psicólogo humanista, yo soy psicólogo cognitivo o yo soy psicólogo de la liberación. Pero les insisto en una idea, no es algo en particular con esta clasificación de 5 tipos de este profesor, no, pudo haber sido otro cualquiera y otra clasificación. El punto es que vamos a encontrar algo muy semejante en todas y solamente esta me sirve como ejemplo de lo que quiero mostrar. Entonces, ¿qué problema veo yo con esto? El psicoanálisis. El psicoanálisis ha estado presente en la historia de la psicología durante muchos años. Hay todavía universidades, por ejemplo, como esta de la Universidad de Antioquia, otras en Buenos Aires, otras en Francia, por ejemplo, que conservan muy viva la tradición psicoanalítica. En la Universidad Nacional, cuando yo estuve estudiando allí, hubo una época en la que teníamos que escoger uno de 3 enfoques, o el análisis del comportamiento o el psicoanálisis. Pues estaba hablando justo con él. Perdón, creo que se activó el micrófono y pensé que me estaban hablando. Perdón. O la psicología, o una variedad de psicología cognitiva. Y entonces, en esa época, hubo un problema interesante que nos llevó a una discusión epistemológica muy fuerte, muy interesante, que llevó, ¿cuál era básicamente? Que los estudiantes de psicología estudiaban psicología, pero al final, si veían todas las materias de psicoanálisis, terminaban la carrera sin haber visto lo que los psicólogos veían, pero tampoco sin ser psicoanalistas, porque los psicoanalistas no se forman en la universidad. Entonces, ahí pasó algo muy interesante, me acuerdo de esa época en que los profesores de psicoanálisis reconocieron que ellos no eran psicólogos y entonces armaron la escuela de psicoanálisis. Y hoy en día ya se reconoce que son 2 discursos distintos. Entonces, bueno, si eso pasa de esa manera, si eso pasó así históricamente, sería muy interesante que revisaran los interesados los registros históricos de ese proceso. Es como que, ok, entonces pareciera que son 2 discursos que le apuntan a cosas diferentes. Pareciera que entonces el psicoanálisis no está interesado en responder las mismas preguntas del resto de la psicología con los mismos criterios. Entonces, ¿por qué considerarse un enfoque para la psicología? ¿Será que la psicología, que el psicoanálisis fundamentalmente es un discurso sobre lo humano que tiene implicaciones especialmente clínicas y en esa medida entonces no necesariamente tiene que ver con la psicología si por ejemplo tenemos a un Robert Rescorla haciendo experimentos en psicología? Es decir, pareciera que hay como un punto de intersección muy pequeñito pero que no están respondiendo el mismo problema. No se están planteando las mismas preguntas ni queriendo encontrar las mismas respuestas. O el análisis del comportamiento. Entonces, como que, ok, yo soy analista del comportamiento, ¿eso qué quiere decir? Pero si me comparas con un humanista, espérame, ¿el humanismo es un enfoque psicológico o será una filosofía de lo humano que puede ser adoptada en una aplicación particular de la psicología que es la psicología clínica? Es decir, ser humanista pareciera que tiene sentido decirlo cuando estás preguntándote por unos criterios que definen u orientan tu labor en la psicología aplicada y en particular, puede ser otra, en particular la psicología clínica o especialmente la psicología clínica. Pero no es un asunto que a todos los psicólogos nos aplique preguntarnos si somos humanistas o no. O lo mismo con la psicología de la liberación. Pareciera que son como esquemas o ideologías o filosofías de lo humano o de lo social que pueden de alguna manera ofrecer criterios para hacer un tipo particular de psicología, pero no son 5 cosas comparables, lógicamente. Es decir, no son 5 cosas que le estén apuntando al mismo tipo de problema, a las mismas preguntas, a las mismas respuestas y por tanto no pueden ofrecerse como cosas que un psicólogo tiene que ofrecer para ubicarse dentro de la psicología y por tanto menos algo que estructure los planes de estudio de la manera como lo pueden estructurar, considerando o asumiendo que son del mismo tipo lógico, que están diciendo lo mismo.
Otro ejemplo de esto me lo encontré, por ejemplo, de esta profesora, Maricela Rodríguez, que publicó en esta revista Alternativas Cubanas en Psicología. El título del artículo es muy interesante, ¿no? Y es ¿por qué el enfoque humanista es la única opción posible para las ciencias sociales? Y aquí el compromiso es fuerte, por ejemplo, ¿no? De la profesora. Es decir, no, pareciera que no hay otra opción y es ser humanista. Si eres psicólogo, tienes que ser humanista. Ella concluye ahí un pedacito que extraje, pero los invito a que revisen el artículo para que no quede fuera de contexto el fragmento que puse, y es la aplicación del enfoque humanista a la psicología y el resto de las ciencias de la salud. Oh, espérame, pero en el título me decías que eran ciencias sociales, y acá me dices que son ciencias de la salud, y parece que la distinción no es menor. Por ejemplo, en psicología, en casi todas las universidades, la psicología es parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Pero en México, la psicología es parte de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y hay lugares en donde es, más que todo en Europa, donde es parte de las ciencias naturales. Es decir, como que pareciera que dependiendo de dónde concibes el lugar de la psicología, es que piensas un tipo particular de formación. Y ella dice, es que si no eres un humanista, porque es que esto representa un compromiso ético y moral. Es decir, pareciera que es perentorio, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, fíjate que pareciera que ella está hablando de un tipo particular de ejercicio de la psicología que no es el mismo que, por ejemplo, tiene el psicólogo cognitivo necesariamente, ni el analista del comportamiento, por ejemplo, o que tuvo, por ejemplo, una persona, un psicólogo como este señor. Entonces, como que se hacen afirmaciones tajantes, duras, que pueden cubrir a toda la psicología, pero que en verdad parece que no estamos hablando de lo mismo. Y para terminar esta pequeña introducción, les comparto otro pedacito, un fragmento de ese texto de Cross and Courts del 2012, Psychological Science, en el que él hace una introducción de qué es eso de la psicología. Y entonces él dice, definir la psicología, ellos dicen, definir la psicología como el estudio científico de la conducta, el pensamiento y la experiencia, ok, ya nos metieron dos más, conducta, pensamiento y experiencia, puede parecer bastante sencillo, pero el pensar y comportarse son asuntos complejos con explicaciones complejas. Debido a que nuestros pensamientos y conductas tienen múltiples influencias, los psicólogos adoptan perspectivas múltiples para entenderlas. Es decir, como es tan complejo, pareciera que la única opción de hacer psicología es ofrecer paradigmas complejos. Y él propone uno, el modelo biopsicosocial. Ese es el paradigma complejo para atender las complejidades de la psicología. ¿Qué es? Dicen, es un medio de explicar la conducta como un producto de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Pero espérame, ¿cómo? La psicología, yo soy psicólogo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué marco de referencia adopto para ser psicólogo? Ah, el modelo biopsicosocial. ¿Y en qué consiste? Es entender lo psicológico a partir de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Pero me estás metiendo en la definición lo que tengo que definir. Es decir, si los psicólogos deben entender lo psicológico desde los factores biológicos, psicológicos y socioculturales, no me queda claro entonces qué es lo psicológico. Y parecía de nuevo que tengo el mismo problema de antes, y es que cómo los psicólogos pueden explicar los factores biológicos y los factores socioculturales. Pareciera que algo no está cuadrando. ¿Sí? Pareciera que todos hablamos de psicología, pero al final no queda claro de qué estamos hablando. Tiene que ver con la conducta, con el pensamiento, con la experiencia, etc. Entonces, de acuerdo con eso, en este libro, que era el que les comentaba, que se publicó hace un par de años, Teorías en Psicología, aquí publiqué este artículo, Límites de la Integración Teórica en Psicología. Voy a hacerlo rápidamente porque veo que tengo como unos 10 minutos. Johan, ¿me confirmas cuánto tiempo tengo, por favor? Sí, Ricardo, tienes por ahí unos 15 minutos. Perfecto, mil gracias. Entonces, acá es, digamos que el resultado de mi indagación me llevó a proponer esta clasificación de la psicología contemporánea, tratando de por lo menos aportar un poco a la clarificación de ese caos conceptual que tenemos. ¿En qué consiste esta matriz? Es una matriz que tiene tres criterios. El primero es el alcance epistemológico de lo que hacemos los psicólogos, o sea, hasta dónde queremos saber, básicamente. El segundo tiene que ver con la naturaleza del objeto de estudio, es decir, qué es aquello que creemos que estudiamos. Y el tercero, el propósito epistémico, es decir, en últimas, qué es lo que queremos saber.
Acá es hasta dónde queremos saber, qué es exactamente lo que queremos saber, y en lo último es hasta dónde, cuál es nuestro propósito, perdón, de nuestro conocimiento. Entonces, vamos a revisarlos poco a poco. Primero vamos con el alcance. El alcance tiene que ver con que los psicólogos tenemos preguntas de distinto nivel respecto a hasta dónde queremos saber. Pero todo parte de una pregunta que es estrictamente la psicológica. De ahí para allá, la psicología se abre a otras disciplinas, a otras ciencias, a otros problemas sociales, a problemas sociales. Pero hay que identificar cuál es ese pedacito estrictamente que le interesa al psicólogo, que no es el que le interesa al biólogo, que no es el que le interesa al científico social, porque si fuera el mismo, no habría esa distinción. A ese pedacito es el que se le llama el alcance disciplinario. Disciplina es digamos, un segmento de la empresa científica que está orientada a entender un aspecto particular de la naturaleza. Entonces acá se refiere a los criterios epistémicos distintivos, es decir, lo que nos hace psicología y no otra cosa. A eso le llamaríamos la psicología pura. La psicología pura, es decir, en sí misma la psicología, que tiene que ver en últimas con el estudio de los procesos psicológicos abstraídos en sí mismos, o sea, al margen de todas las demás cosas que le interesan a otras disciplinas, es ¿qué es eso que llamamos los procesos psicológicos? Eso, muchachos, eso es lo que nos hace psicólogos estrictamente hablando. Es decir, tener una teoría, una posición respecto de aquello que llamamos los procesos psicológicos o lo psicológico es lo que nos define como psicólogos, no el alcance social que otras personas puedan hacer de ese conocimiento, porque hay gente que no llega allá, que no tiene ese interés epistémico. A grosso modo, en el capítulo yo lo llamé como la dinámica molar ontogenética, pero no me puedo detener en eso en este momento. Básicamente estoy diciendo que eso que se llama mente o algo otros llaman conducta, otros llaman experiencia, otros llaman subjetividad, etcétera, eso en últimas describe algo que todos compartimos y es la dinámica molar ontogenética. Ontogenética quiere decir historia del individuo, molar quiere decir que se describe en un nivel que no se reduce a los movimientos biológicos, y la dinámica, que es un proceso sistémico, continuo, complejo. Es decir, en última, los psicólogos estudiamos lo que pasa en la vida de los individuos, en términos de los procesos individuales. Ahí eso es lo que en todos los ámbitos, cuando nos preguntamos por la percepción, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, todas esas cosas, estamos centrados en eso. Ahora, comienza la psicología a salirse de sí misma cuando se encuentra con otras disciplinas. Por ejemplo, acá, interacción de los criterios disciplinarios, o sea, estos de atrás, con criterios ajenos de otras disciplinas. Pueden ser criterios genéricos o pueden ser criterios particulares. Entonces, por ejemplo, los genéricos tienen que ver con criterios que no quieren particularizar algo, sino, por ejemplo, el de individuación psicológica, y es entender cómo un individuo de determinadas características se comporta con cierto tipo particular de tareas o de situaciones. Por ejemplo, que llamamos psicología del desarrollo, en últimas, es la pregunta de cómo un individuo abstracto logra desarrollar ciertos satisfacer ciertos criterios particulares. Este aspecto de esta clasificación está fuertemente inspirado por el trabajo de Emilio Rives, que publicó en el año 2009 un artículo en el que establece niveles de conocimiento de la psicología. Esto está fuertemente inspirado en ese trabajo y los invito a que lo lean. Hay otro criterio genérico que tiene que ver con interacción con criterios de otras disciplinas, es decir, cuando la psicología se encuentra con la biología, ahí hay dos disciplinas distintas, porque la biología está finalmente interesada en entender procesos filogenéticos, es decir, procesos que aparecen en el individuo, pero por ser miembro de una especie que tiene una historia filogenética. Y obviamente todo individuo que tiene una historia ontogenética o psicológica, pues tiene una historia filogenética que hace posible, que restringe, que posibilita que haga las cosas de cierta manera. Es decir, no podemos recordar si nuestro cuerpo no funciona de cierta manera. Pero hay una pregunta estrictamente psicológica por el recuerdo que no se reduce a la biología. No la estamos excluyendo, solamente que hay una dinámica propia del estudio de la memoria, por ejemplo, que no tiene que ver con apuntar a las estructuras biológicas.
Pero cuando sí hay que apuntar, porque alguien quiere saber qué es lo que está pasando cuando recordamos, entonces estamos hablando de este alcance epistemológico, que sigue siendo psicología básica, en la medida en que está interesada en establecer las bases, los principios fundamentales del fenómeno psicológico puro o en interacción con otras disciplinas. Y finalmente, la psicología aplicada tiene que ver cuando la psicología se topa con criterios ya particulares, no abstractos o genéricos de otras disciplinas, sino particulares, es decir, cuando hay una demanda que puede ser social o personal particular. Es decir, por ejemplo, cuando resulta que hay un problema de drogadicción, hay un problema de salud pública que tiene que ver con la drogadicción o la violencia intrafamiliar o lo que sea, esos son problemas sociales, esos no son problemas psicológicos. Y le piden al psicólogo que participe junto con otros en la solución de esos problemas. Ahí ya estamos aplicando, pero ¿qué es lo que aplicamos? Si no hay una disciplina pura, no hay nada que aplicar. Si vamos directamente a esos problemas aplicados, ¿qué aplicamos? ¿Sí? A esos problemas sociales, ¿qué aplicamos? Si los psicólogos logramos formarnos en esos procesos psicológicos básicos bien, conociendo cuáles son los principios que regulan esos procesos, entonces tenemos algo que aplicar. De lo contrario, no estamos haciendo sino un ejercicio de interacción interdisciplinaria un poco basado en la intuición, en el buen juicio, en las tradiciones, pero no en algo que esté sustentado por la disciplina científica básica. Y finalmente, la interacción con criterios personales tiene que ver cuando personas en particular presentan una demanda de cambio. Y allí entonces consultan con una persona que tiene una formación particular, entre otras cosas, en procesos psicológicos básicos, para acompañar ese cambio o para dirigir ese cambio, para asesorar ese cambio, ¿no? Que es lo que usualmente se llama psicología clínica. Pero fíjese que la psicología clínica es solo un pedacito posible, una posible aplicación de la psicología que no define a los psicólogos. O sea, hay muchos psicólogos que no están interesados en la psicología clínica y ni siquiera en la psicología aplicada y ni siquiera en la psicología de interacción con otras disciplinas. Hay psicólogos que están estrictamente interesados en el puro proceso psicológico, el psicólogo puro, llamémoslo de esa manera. Por otro lado, tenemos este segundo criterio, el de la naturaleza del objeto de estudio. Este criterio es interesante porque pienso yo que este sí define enfoques, dos enfoques. Hay dos grandes maneras de enfocar lo psicológico, dos grandes maneras de posicionarse frente a lo psicológico. O tu objeto de estudio es mediacional o es no mediacional. El de atrás, este de acá, en verdad no son enfoques, son intereses personales. Son intereses en los que tú estás implicado. A ti te puede interesar la intervención en problemas sociales, la intervención clínica, pero puede que no hay problema. Puede ser los dos al mismo tiempo, no hay problema. Puede ser psicólogo básico y psicólogo aplicado. Eso no está prohibido, pero no son enfoques. En cambio, acá parece que la posibilidad de integración o de fusión de esas sí ya no es posible. Habría un tipo de incoherencia. ¿En qué consiste? Si tú consideras que lo psicológico es un proceso mediacional, quiere decir que tú defiendes la idea de que son procesos organísmicos, o sea, que pasan dentro del organismo, que median la interacción con objetos y eventos, ¿no? Por ejemplo, si tú consideras que hay eventos, o sea, que todo lo que pasa en el mundo tú lo representas de alguna manera en un sistema, en últimas teórico, que está dentro de tu cabeza y que de acuerdo con lo que pase en ese sistema tú te comportas. Ese es el paradigma básico de la psicología cognitiva. Entonces, tú defiendes una postura mediacional. Pero esos procesos organísmicos son de distinto tipo. Puede ser un psicólogo cognitivo computacional, puede ser un psicólogo cognitivo conexionista, puede ser un psicólogo psicoanalista en la medida o de orientación psicoanalítica o psicodinámica, en la medida en que esos procesos intermediarios organísmicos sean de cierta naturaleza, no computacionales, etcétera, sino de otra naturaleza. En fin, ahí hay casi toda la psicología está incluida ahí. Y el otro es, si tú consideras que lo psicológico es algo no mediacional, es decir, que lo psicológico en sí mismo es la interacción que establecen los individuos con objetos y eventos en su historia individual. La psicología conductual representa por excelencia esta forma de ver las cosas, aunque no solamente. Hay psicólogos, por ejemplo, como James Gibson, que no se consideraban al fin mismo conductistas y que ofrecen una perspectiva, por ejemplo, para la percepción no mediacional. Son formas muy distintas y casi que incompatibles
de ver el fenómeno psicológico, y es casi que ahí sí una obligación moral saber tener claro dónde estás ubicado, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque tiene implicaciones, y es qué entidades aceptas como existentes, la mente existe como entidad o no, por ejemplo. Los diseños de investigación que utilizas son muy diferentes, las metodologías de observación y de medida son muy distintas, y lo que aceptas como teoría, como explicación, es muy distinto también. Por tanto, esta, pienso yo, es la discusión de mayor calibre, de mayor nivel teórico para definirse en la formación de psicólogos y como psicólogos. Y finalmente, el propósito epistémico tiene que ver con dos tradiciones en ciencia. Una es la tradición nomotética, que se vincula con todos estos paradigmas empírico-analíticos, positivistas, experimentales, etcétera, que básicamente lo que está buscando es encontrar regularidades. Es decir, son psicólogos que están convencidos de que la psicología puede ser una ciencia, y en particular una ciencia natural, y por tanto debe encontrar leyes, modelos teóricos, matemáticos, haciendo experimentos estrictos, etc. No importa, importa lo individual, pero no lo particular. Mientras que el propósito epistémico y biográfico tiene que, como objetivo, básicamente comprender el sentido particular de por qué alguien está haciendo algo, pero fundamentalmente es una psicología orientada a comprender lo que la gente dice respecto de las cosas, lo que la gente hace y dice respecto del mundo. Todo eso que llamamos los imaginarios, las representaciones sociales, las subjetividades, las experiencias, todo eso, y tratar de caracterizar esa particularidad, esa experiencia particular, es un propósito de que muchos psicólogos consideran que es el propósito de la psicología, que la otra realmente es una ilusión y que esta es la verdadera psicología. Hay implicaciones porque pues, vas a hacer indagaciones distintas, vas a tener diseños de investigación muy diferentes, metodologías completamente distintas, estas están más cargadas por el lenguaje, estas más por la observación, y lo que preguntas, ¿por qué? Lo que aceptas como respuesta legítima a la pregunta ¿por qué? Es muy diferente. Acá en últimas es una respuesta basada en la comprensión de lo que se dice, mientras que esta está más orientada a la comprensión o la explicación, más mejor, de instancias particulares a partir de regularidades generales, ¿no? Y por eso es que acá vemos que es una matriz, porque tú puedes ser un psicólogo de corte no mediacional puro. Acá los puse en gris porque estas cruces parece que simplemente no tienen sentido, porque lo disciplinario, desde mi punto de vista, como son procesos psicológicos abstractos, necesariamente son despersonalizados. Y estas metodologías son estrictamente personalizadas, ¿no? Entonces, tú puedes ser un psicólogo puro de corte no mediacional, pero también puedes ser un psicobiólogo, por ejemplo, acá, un psicobiólogo de corte nomotético, experimental, mediacional. Por ejemplo, si eres un neurocientífico, un psicobiólogo que está estudiando la memoria y apelas a constructos representacionales, te ubicas acá. Y si eres un psicólogo de orientación psicodinámica que hace solo terapia, entonces es muy probable que te orientes acá. Es decir, te interesa este alcance psicológico, tu perspectiva es mediacional de un tipo particular y en últimas tú lo que validas como el conocimiento que sustenta tu trabajo es de corte ideográfico, no nomotético. Pero fíjense que yo no puedo poner a pelear a los que están aquí con los que están aquí porque son simplemente dos intereses distintos. No están hablando de lo mismo. Mientras que sí puedo, por ejemplo, poner a discutir a los que defienden una perspectiva mediacional con una no mediacional respecto de un mismo problema de psicología pura. Y que además conserven ambos el criterio nomotético o el propósito nomotético. Entonces yo pienso que esta herramienta puede por lo menos ayudar a clarificar qué tipo de discusiones pueden ser más fértiles, más interesantes, más productivas, porque pienso que como se ha planteado la discusión, no es fértil. Con eso termino entonces. La conclusión fundamental de la presentación es esta. La psicología, tal cual como existe, solo tiene sentido unitario como una etiqueta institucional. Pero si miramos por dentro, lo que hacemos, los que llamamos psicólogos, es algo tan complejo como esto. Y por tanto, no tiene sentido hablar de los enfoques teóricos en psicología como si fueran esos enfoques tradicionales que en verdad corresponden a criterios, muchas veces ideológicos,
que sustentan el trabajo en psicología aplicada fundamentalmente. Por tanto, los invito a que consideren la propuesta y a que orienten la discusión de acuerdo con los criterios que está ofreciendo. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, doctor Ricardo. Un gusto de verdad haber conocido este punto de vista. Y bueno, invito también a todos los asistentes a que por medio del chat vayan colocando las preguntas para que podamos aquí interactuar y tener un poco más de tiempo. Mientras los compañeros asistentes comienzan a colocar las preguntas, a mí me surgió una inquietud a lo largo de ya en la parte final realmente. Hablabas precisamente sobre que todos los psicólogos tenemos un trabajo explícitamente sobre lo psicológico, pero después hablaste de que teníamos que tomar postura sobre lo mediacional y lo no mediacional. ¿Esto hace una fractura en la psicología que pueda decir que existen diferentes psicologías como tal? Sí, definitivamente. Es decir, parte de lo que yo les quiero mostrar es que la psicología como una sola cosa es una ilusión, completamente. Es decir, es una ilusión. Y de hecho, en abril voy a ofrecer una conferencia en el Colegio Colombiano de Psicólogos en la que voy a hacer una propuesta que es la más radical. Y es que en lugar de buscar unificarnos, siento que lo más saludable es dividirnos. Es decir, pienso que en términos de la formación de los psicólogos, nos beneficiaríamos más si, si por ejemplo, hay una carrera de psicología básica, solita básica, que esté en la Facultad de Ciencias Naturales junto con la biología, por ejemplo, porque tiene un propósito muy particular de formación, unas preguntas muy distintas, no tiene nada que ver con, por ejemplo, la psicología clínica y de la salud, cuyo ámbito de desarrollo y sus interlocutores más naturales son el personal de salud, y otra distinta de la psicología organizacional, cuyos ámbitos, sus interlocutores más fundamentales son los administradores, los abogados, etcétera, y debe estar entonces en otro lugar. Es decir, que en últimas pienso que nos confunde que bajo la misma palabra se nos ofrezcan cosas tan distintas, y además las implicaciones en su formación como psicólogos son enormes, porque al final ustedes ven de todo ese caos conceptual, un poquito por encima, pero al final de nada, y de nada bien. Entonces pienso que al final nos beneficiaríamos si nos separamos y por lo menos reconocemos esfuerzos diferenciales de formación y de trabajo en campos distintos. Ok, gracias, doctor. Vamos aquí en el chat. Tenemos una pregunta. Dice Nicolás, ¿cuál es el único proceso psicológico de alcance disciplinar de tipo mediacional? No, es decir, no es que haya un proceso psicológico para los mediacionales y otro para los no mediacionales, sino que tradicionalmente la psicología se ha organizado en términos estrictamente disciplinares alrededor de eso que se llama proceso psicológico. En algunos programas está muy representado, en otros está subrepresentado. ¿Cuáles son? Ustedes me imagino que los ven en su carrera. Atención, percepción, memoria, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, emoción, motivación. Esos son los típicos problemas de la psicología. Los que estudiamos eso, psicológicamente hablando, estamos ahí, en la psicología pura. Lo que diferencia al mediacional del no mediacional es cómo los entiende. Por ejemplo, veamos la atención. La atención, si le preguntas a un psicólogo cognitivista en qué consiste la atención, él te va a mostrar básicamente que es un proceso cognitivo en el que el estímulo entra y se codifica y se almacena en la memoria a corto plazo y entonces entra. Es decir, que te va a hacer referencia a un proceso hipotético que está ocurriendo en su sistema cognitivo y esa es la atención, el proceso psicológico de atender. Pero si le preguntas a un psicólogo no mediacional, por ejemplo, de orientación conductual, para el psicólogo la atención es una propiedad del comportamiento. Es decir, él va a decir algo como, atender es que el comportamiento esté en función de una sola cosa. Eso es todo, sí, eso es todo.
Es decir, el psicólogo no mediacional no va a plantear un proceso hipotético dentro del organismo, sino va a considerar que la atención es una propiedad de la interacción del individuo con el mundo, y por tanto no es un proceso, es el descriptor de una propiedad del comportamiento. Entonces ahí fíjate la gran diferencia entre las dos posturas sobre el mismo proceso psicológico, entre comillas, que es la atención. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque ya el psicólogo no mediacional no va a respaldar la idea de que es un proceso, sino que es una propiedad del comportamiento. Y ahí comienzan las discusiones de más grueso calibre, porque son incluso ontológicas, es decir, discusiones sobre qué es lo que existe, qué propiedades tiene lo que existe, en qué consiste lo psicológico, es un proceso, es un estado, es un resultado, es una relación, ¿qué es? ¿No? Eso es parte de la discusión. Ok, veo que Nicolás está alzando la mano. No sé si le podemos dar la palabra para que haga la pregunta que desee y después leemos la pregunta de Luis Daniel. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí que escuchamos, Nicolás. Ok, yo hice esa pregunta porque en la tabla salen unos numeritos. Entonces, en la parte de proceso psicológico, desde la psicología no mediacional, pues sale un 1. Y en la otra salen como 10, como 12. Entonces yo me Ya. pregunto, ¿eso qué es? Claro, ¿no? Qué buena pregunta, Sergio. Es un error mío de edición. Los numeritos de las celdas eran para luego poder hacer referencia a ellas en el texto. Entonces no los quité en la presentación, pero no tienen un valor eh, cardinal de decirte, acá hay 10 y acá hay 1, no. Simplemente era la celda 10 significa esto, la celda 1 significa esto. Entonces eso no quedó claro en la presentación. Ah, ok, y así de rapidez. Yo leí un artículo suyo de una aproximación no mediacional de la emoción. ¿De esa investigación ha resultado alguna aplicación o se han hecho más experimentos? Sí, interesante tu pregunta y gracias por haberlo leído, Sergio. Sí, de ese artículo salió un estudio experimental sobre el aburrimiento que está en proceso de publicación y en este momento estamos trabajando con dos emociones, una con una estudiante de la UNAM en México y que sobre enojo y otro con un estudiante de acá de la de Antioquia sobre fascinación. Entonces estamos haciendo modelos experimentales de distintas emociones. Perfecto, muy interesante. Gracias, Sergio. Bueno, aquí tenemos también una pregunta de Luis Daniel, el cual pues nos dice, respecto a los criterios particulares de los alcances extradisciplinarios, ¿cómo diferenciar los criterios personales de tipo social? Emilio Rives considera que los problemas psicológicos siempre son de tipo moral, debido a que reciben valoraciones sociales. Eso es absolutamente cierto y qué bueno que haces la pregunta. En efecto, los invito a que lean este artículo de Emilio del 2009, se llama Niveles de conocimiento en psicología. Esa es la base que yo tomé para ese criterio del alcance. Ahí, ¿qué es lo que nos dice? Dice básicamente, no hay problemas psicológicos. Y eso es una afirmación muy interesante y la comparto plenamente. Porque si lo psicológico lo entendemos como esa dinámica molar ontogenética, o sea, eso que le pasa a los individuos en su vida, eso en sí mismo no tiene problemas. Es un problema para alguien, de acuerdo a un contexto particular, en un lugar particular, etc. Es decir, nada de la dinámica del comportamiento es problemático. Supongamos, estamos estudiando el condicionamiento pavloviano, que es un fenómeno típicamente psicológico, y en donde, por ejemplo, ustedes recuerdan ese caso paradigmático del perrito que salivaba ante la campana, ¿no? Ahí esa salivación es una salivación condicionada y el hecho de que sea condicionada la hace de interés psicológico. Entonces, listo. ¿Eso es problemático? ¿En qué medida la salivación anticipada es un problema? No, eso nunca va a ser un problema. No, o sea, no resiste el predicado de que sea un problema nunca. ¿Cuándo va a ser un problema? Cuando eso ocurre en un contexto social en el que salivar de determinada manera sea malo, o sea inapropiado, o no sea pertinente, o lo que fuera. Entonces ahí aparece lo social. El criterio social es el que valora eso como algo que puede llegar a ser problemático. En el caso humano es exactamente lo mismo, y es, ¿está bien o está mal
que yo haga las cosas de cierta manera. Eso es un problema moral, no es un problema psicológico. O sea, la psicología no tiene nada que decir sobre lo que está bien y lo que está mal, en absoluto, nada que decir. Eso lo tiene que decir la moral. Ni tampoco existe lo que se llame el comportamiento normal, ni anormal, no tiene sentido. El comportamiento es, punto. Es un fenómeno natural, punto. Lo que pasa es que estadísticamente, que eso es un criterio estadístico, no psicológico, lo que haces puede ser representativo del promedio o puede ser algo raro. Es decir, que no sea tan común. Pero lo que es raro o lo que es anormal, etcétera, es un criterio estadístico, es un criterio de representación muestral en la población, no es un criterio psicológico. Entonces, la normalidad no es un atributo psicológico, es un atributo estadístico. Entonces, eso es interesante porque nos muestra que lo que hace el psicólogo que tiene ese interés de, digamos, que alcanza a nivel extradisciplinario en criterios particulares, hasta, digamos, que lo que hace el psicólogo en últimas es un acompañamiento que le explica a la persona cómo funciona lo psicológico para que de acuerdo con la persona ella tome la mejor decisión de acuerdo con sus propias necesidades y sus propios juicios morales sobre qué hacer y qué no hacer. El psicólogo no puede decirle qué hacer y qué no hacer, ese no es su trabajo, eso no lo hace el psicólogo, ¿no? Eso es nada de consejos, eso no tiene sentido. Pero quizás también la pregunta que nos hacía Daniel tenía que ver con la diferencia entre el criterio personal y social, si el personal también es social, ¿de acuerdo? Entonces, es social en el sentido de que está moralmente definido, pero los criterios que acá quedan clasificados como sociales son aquellas problemáticas que impactan a un colectivo de personas. Entonces, por ejemplo, la inseguridad es un problema terrible en Colombia, la corrupción es un problema terrible que tenemos que resolver. Es un problema social, es un problema que tiene implicaciones económicas, políticas, culturales y por tanto entonces afecta a un colectivo de personas. En ese sentido es que se estableció esa distinción. Ok, doctor, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que desee compartir. Si no es así, pues agradecemos al doctor Ricardo por acompañarnos y exponer sus conocimientos con nuestra comunidad. Pues compartir esta información entre nosotros es muy importante para expandirnos en nuestra profesión. Y por supuesto, pues también gracias a todos los participantes de Psicología para Todos. Les recordamos que estas webinars se están haciendo cada 15 días con un nuevo ponente. Entonces, también se pasó un link para que anoten la asistencia si quieren recibir información sobre las webinars que estamos realizando y puedan asistir. Entonces, no sé si el doctor quiere decir algo como cierre. Básicamente agradecerles, muchachos, y invitarlos a que, yo supongo que la mayoría de ustedes son estudiantes, que desde ahora que están estudiando se planteen estas preguntas, que traten de hacer un análisis personal, una búsqueda personal de las respuestas a estas inquietudes que quedan planteadas. Cuando uno llega a estudiar psicología, uno asume que lo que le están enseñando es, pero en verdad no. Esa es una forma posible de hacer las cosas que se define un poco por quiénes están ahí, cuáles fueron los profesores que quedaron por múltiples razones que no tienen nada que ver con la propia ciencia, sino por razones distintas. Entonces, uno se encuentra con planes de estudio que son circunstanciales, son contingentes, eran los que habían. Entonces, en esa medida los invito a que tomen distancia de la formación que cada uno de ustedes recibe en las universidades en las que estén. Las universidades hacen seguramente el mejor esfuerzo posible por darles la mejor formación posible, pero hay un mundo más allá de eso. Entonces los invito a que lo busquen y a que ustedes mismos logren la mejor respuesta posible a estas preguntas. Ok, gracias. Un gran cierre. Y bueno, esperamos que nos sigan también en nuestras redes sociales. Aparecemos como CEUTSIT UNAT. Bueno, sin más, muchísimas gracias nuevamente, doctor, y pues estaremos comunicando.